El atleta zaragozano Carlos Mayo disputará este fin de semana los campeonatos de Europa en pista cubierta que se celebran en la ciudad de Belgrado. El aragonés consiguió el pasado día 5 la mínima para ese europeo tras imponerse en el trofeo Ciudad de Zaragoza. Mayo disputará los 3.000 metros lisos, una prueba en la que ha bajado de los 8 minutos. Preparado, en forma y con la mochila llena de ilusión. Así llega Carlos Mayo a Belgrado para disputar su primer europeo en pista cubierta. Es el único representante aragonés que estará en esta prueba, en la que no llegará Tony Abadía, que se recupera de una tendinitis en la rodilla. El hecho de ser el único aragonés en el europeo le supone un aliciente más para hacerlo bien. Sí, claro, es un aliciente, una motivación, ¿no? De decir que bueno, toda la gente que tengo detrás y que está pendiente de mí, y entonces pues bueno, eso te ayuda a sacar un poco más lo mejor de ti en cada competición. El objetivo de Carlos Mayo es entrar en la final y luego ya se verá. Siempre está el objetivo de pasar a la final, ¿no? Que es todo lo que todos los atletas tienen que pensar cuando llegan a una semifinal de un campeonato así. Bueno, va a ser muy complicado, pero bueno, voy a intentarlo. Tras el europeo, Carlos Mayo afrontará los campeonatos de España de campo a través individual y por autonomías que se celebrarán en Gijón el próximo fin de semana 12 de marzo.